Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla, también invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido por algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. En esta ocasión, hermanos en Cristo, vamos a realizar una comparación de 9 versículos bíblicos que se encuentran en el Antiguo Testamento y vamos a ver cómo los traducen y los interpretan estas dos Biblias. Esta es la Biblia Tanakh, que es una Biblia de origen judío, bien, de origen judío, y aquí lo vamos a comparar con la Biblia, la Santa Biblia de Monseñor Juan Staubiger, publicada por la Universidad Católica de La Plata. Bien, entonces vamos a comparar una Biblia judía con una Biblia católica, pero viendo profecías bíblicas que se encuentran en el Antiguo Testamento y que nosotros los cristianos creemos que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a ver cómo lo interpreta esta Biblia judía y cómo también lo traduce, porque eso es importante. Antes de dar inicio a este tema, explicar que en el judaísmo la palabra Mesías proviene del hebreo que significa ungido. Bien, entonces la palabra Mesías para los judíos significa ungido. Bien, eso significa Mesías. Mesías es equivalente a ungido y nosotros le llamamos Cristo, porque Cristo sería su equivalente en griego. Bien, entonces por esa razón nosotros somos cristianos, porque creemos que nuestro Señor Jesucristo es el Cristo, o es el Mesías, o es el ungido. Bien, entonces en el judaísmo la palabra Mesías proviene del hebreo que significa ungido. Los judíos ven al Mesías como un futuro líder. Bien, entonces ellos no creen que aún ha llegado el Mesías, ellos lo ven como un futuro líder político. Bien, también este Mesías judío sería un rey judío que vendría de la descendencia del rey David, Recordemos que David fue el sucesor de Saúl y de él proviene la descendencia del Mesías, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, bien, pero los judíos hasta el día de hoy piensan que el Mesías no ha llegado, bien, todavía no llega. También los judíos consideran que este Mesías sería el ungido del pueblo de Israel para gobernar a los judíos y al resto de la humanidad. Entonces ellos piensan que es un líder político, que el Mesías que están esperando ellos es un líder político, y que sería para que esta persona pudiese gobernar a los judíos y también al resto de la humanidad. También el Mesías judío sería un líder humano, pero no divino, bien, que sería similar a Moisés, al Moisés del Antiguo Testamento. También que este Mesías va a restaurar las antiguas fronteras bíblicas de la Tierra Santa prometida a los judíos en la Torá. Bien, prometidas a los judíos la Torá. Recordemos que la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Bien, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, eso para poder entender un poquito el contexto de que los judíos hasta el día de hoy están esperando a su Mesías. Nosotros como cristianos sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías quien cumplió con las profecías que aparecen en el Antiguo Testamento y que los judíos en algunos casos señalan que los cristianos, los escritores primitivos, acomodaron estas profecías para hacerlas encajar con Jesucristo. Bien,
pero recordemos que esas son creencias de nuestros hermanos judíos y se las respetamos aunque no las compartimos. Bien, entonces vamos a ver aquí las diferencias de estos 9 textos mesiánicos que vamos a ver a continuación. Bien, entonces número 1 vamos a buscar el libro de Miqueas, capítulo 5, versículos 1 y 2. Entonces vamos a buscar aquí en la Biblia judía el libro de Miqueas. Bien, el libro de Miqueas. Recordemos, hermanos, que Miqueas en la Biblia Tanakh, de los judíos, bien, el libro Miqueas pertenece a una clasificación que se llama los 12, como ustedes lo pueden ver aquí. Los profetas menores no aparecen individualmente como aparecen en las Biblias cristianas, sino que aparecen en un conjunto de libros llamado los 12. Bien, los 12. Entonces vamos a buscar aquí, bien, vamos a buscar el libro de Miqueas, para poder entender el texto. Miqueas capítulo 5, versículos 1 y 2, que dice así. Dice, tú, Belehem, Efrata, eres la menor en los miles de Yehudá. De ti, para mí, saldrá quien será gobernante de Israel. Su procedencia es desde antes, desde los días de siempre. Por eso los entregaré al enemigo hasta el tiempo que la parturienta dé a luz, y al resto de sus hermanos retornarán con los hijos de Israel. Entonces aquí está cómo lo traduce la Biblia Tanakh. Bien, esta Biblia judía, hermosa Biblia judía que tengo en mis manos, donde lo traduce de aquella forma del libro de Miqueas, que pertenece a los profetas posteriores o los profetas menores. Entonces los 12 profetas menores están incluidos en un solo libro llamado los 12, que en hebreo se diría Tere Azar. Bien, entonces repetimos aquí, Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2, dice tú, Betlehem, Efrata, tú Belén de Efrata, eres la menor en los miles de Judá. De ti para mí saldrá quien será gobernante de Israel, y su procedencia es desde antes, desde los días de siempre. Bien, entonces vamos a ver qué dice el comentario de esta Biblia. Entonces en el 5:1 dice, saldrá quien será gobernante. La dinastía real procede de David Hamelech, quien nació de Betlehem, ¿cierto? Entonces así lo traducen ellos, lo explican ellos, perdón, porque recordemos que para los judíos el Mesías aún no llega, entonces esta profecía no estaría cumplida para ellos, ¿bien? Entonces aquí en el 5.2 dice, hasta el tiempo que dé a luz, dice los Jajamim en la Gemara Sanhedrin, DAF 98a, explicaron que antes de que el Mesías llegue, Bene Israel sufrirán bajo la opresión de Magot y su salida durante 9 meses para luego tener la Huelá Shelema, salvación completa, y toda la bonanza que profetizan los Nevim. Bien, entonces esa es la interpretación que le dan los judíos a Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2. Bien, ahora lo vamos a ver cómo lo hace una Biblia cristiana, una Biblia cristiano-católica. Entonces vamos a buscar el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5, acá está, Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así, acá dice, fórmate ahora un ejército, ciudad atacada. Nos han puesto sitio, con una vara hieren a la mejilla al juez de Israel. Pero dice acá, pero tú, Belén de Efrata, pequeña para figurar entre los millares de Judá, de ti saldrá el que ha de dominar al que ha de ser dominador de Israel, cuyos orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces aquí está hablando acerca de la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a repetir aquí, donde dice, pero tú, Belén de Efrata, pequeña, para figurar, entre los millares de ti saldrá el que ha de ser dominador de Israel, cuyos orígenes son desde los tiempos antiguos,
desde los días de la eternidad. Entonces ahora vamos a leer qué es lo que dice el comentario de la Biblia de Monseñor Juan Staubinger. Bien, entonces dice: grandiosa profecía mesiánica que reúne los fundamentos de la doctrina cristológica, la eternidad y divinidad del Mesías, su consustancialidad al Padre, su realeza y su reinado. Efrata es el antiguo nombre de Belén y significa la fértil. Millares no quiere decir que Belén tuviera 1000 familias constituidas, más bien una subdivisión de la tribu de Judá. Bien, en el texto hebreo, Belén, Betelem, significa casa del pan, y lo fue del pan vivo que descendió del cielo y da vida al mundo, y es nuestro pan supersubstancial. De ti me saldrá, es Dios quien habla, Yahvé, esposo de Israel y padre del Mesías, que nació de Judá, secundum carnem. El apóstrofe podría también dirigirse a Judá, a quien pertenece Belén, si se pusiese un punto después de millares, quedándose eliminada la preposición de. Esto coincidiría con la profecía de Jacob, de que el Mesías saldría de Judá. La inmensa trascendencia de este glorioso pasaje mesiánico se ve en la interpretación terminante que los príncipes de los sacerdotes y los doctores de la ley dieron a Herodes de este anuncio de un dominador que ha de regir a mi pueblo de Israel, y a quien los magos llamaban rey de los judíos. Un autor moderno propone una síntesis de las profecías mesiánicas en la forma siguiente: Jesús, anunciado por Juan Bautista como venido para el juicio, vino a cumplir las profecías que lo anunciaban como Mesías, rey de los judíos, siendo rechazado por la violencia. Él ofreció a los que creyeron a ser los hijos de Dios y jueces con él en el día de su venida para el juicio. Al efecto, después de resucitar, les dio en prenda su Espíritu Santo, que había prometido en el nombre del Padre. Lo reunió bajo su ley, la caridad, en la iglesia formada por los gentiles y perseguida como él lo fue, prometiéndoles volver y celebrar, cuando se haya cumplido todo, sus bodas con la iglesia en la Jerusalén celestial, y cuando él haya triunfado de todos sus enemigos, entregará el reino a Dios su Padre, a quien se sujetará también el mismo Hijo, para que el Padre sea todo en todas las cosas. Hermosa interpretación de la Biblia de Monseñor Juan Staubinger con relación al texto de Miqueas, capítulo 5, versículo 1 y 2, que habla de que el Mesías nacería en Belén de Efrata. Bien, hermanos. Bien, el segundo texto que vamos a leer es el de Isaías 7:14. Entonces vamos a buscar aquí el libro de Isaías 7:14. Bien, hermanos. Isaías 7:14. Vamos a buscar aquí. Aquí estaría Isaías. Vamos a buscar el 7. Aquí está el 7, como ustedes lo pueden ver en la Biblia judía. Y vamos a buscar aquí el versículo 14, que está acá, que dice así. Ahí donde está mi dedo. Por eso dará el Señor para ustedes una señal. He aquí una doncella concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel. Entonces repito, por eso dará el Señor para ustedes una señal. He aquí una doncella concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel. Bien, vamos a ver que si tiene algún comentario. 7:14 dice que Immanuel significa con nosotros está Dios. Bien, recordemos que para los judíos esta profecía aún no se ha cumplido. Bien, hermanos, aún no se cumple. Bien, vamos a ver cómo lo traduce la Biblia de Monseñor Juan Staubinger en Isaías 7:14. Entonces vamos a buscar aquí el libro de Isaías. Vamos a buscar aquí entonces el libro de Isaías 7:14. Bien, hermanos. Isaías 7:14.
Bien, entonces aquí está el capítulo 7 del libro de Isaías, como ustedes lo pueden ver, y vamos a leer el versículo 14, que dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y vamos a ver qué es lo que dice el comentario del 14. Dice: La Virgen concebirá, es decir, una Virgen determinada, profecía eminentemente mesiánica, como lo atestigua la unánime tradición católica, desde San Justino a Ireneo y desde los cuadros de las catacumbas. La única Virgen Madre fue María, y Emmanuel, del hebreo Idmanuel, Dios con nosotros, es uno de los nombres de Cristo. Bien, envidiemos santamente en María entre los incontables privilegios de su elección, este singularísimo de su maternidad, en cuanto la llevaba a amar a todo su ser a su divino Hijo, en tanto que a nosotros nuestra inclinación natural tiende a apartarnos de Él, y solo podemos amarlo espiritualmente. Mas también es María el modelo sumo de este amor espiritual, y Él inspira de tal manera todas las relaciones que aquella madre con aquel hijo, que los lazos de la carne jamás pudieron dificultar la entrega sin reservas que ella hizo de él a los designios redentores del Padre, como lo vemos principalmente al pie de la cruz. Tan imposible parecía el misterio de la encarnación expresado en este sublime pasaje, que los rabinos del tiempo de Cristo se apartaron de la interpretación literal y lo explicaban en sentido alegórico, llegando así a desconocer la venida del Mesías. Es este uno de los más elocuentes ejemplos del daño a que puede conducir el abuso de la interpretación alegórica de las Escrituras según la fantasía de cada uno. Bien, entonces trae una hermosa interpretación de este texto, la Biblia de Monseñor Juan Staumbiger, en donde se reconoce que nuestro Señor Jesucristo se cumplió la profecía de que el Mesías nacería de una virgen y que la Biblia Tanakh lo traduce como doncella. Bien, ahora vamos a leer el libro de Deuteronomio 18, capítulo 18. Vamos a buscar aquí Deuteronomio, Deuteronomio 18, versículo 18 y 19. Bien, 18, 19, que se encuentra aquí. Aquí estamos en el libro de Deuteronomio, que los judíos le llaman Devarim, el libro de Devarim. Bien, entonces vamos a leer el 18. Dice: Un profeta suscitaré para ellos de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y hablará a ellos todo lo que le ordenaré. Y sucederá que al hombre que no oyere mis palabras que hablará el profeta en mi nombre, yo le reclamaré. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si buscamos aquí alguna interpretación del texto, no aparece nada. Bien, no aparece nada. Recordemos que aquí se prometió que el Mesías iba a tener la misma autoridad profética comparable a la que tuvo Moisés, y es más, mucho mayor que la del mismo Moisés. Veamos cómo lo traduce aquí la Biblia de Monseñor Juan Staumbiger. Entonces, en Deuteronomio 18, 18, que dice así. Dice: Le suscitaré un profeta de medio de sus hermanos, semejante a ti, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo cuanto yo le mandare. Y si alguno no escuchare mis palabras, que le dirá en mi nombre, yo le pediré cuenta de ello. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Veamos si hay algún comentario de este texto aquí abajo. No aparece nada de este texto. Bien, entonces pasamos al número
4, que es el de Isaías 49, 6, 7. Entonces buscamos aquí el libro de Isaías 49, 6, 7. El libro de Isaías 49, 6, 7, que habla de que el Mesías sería una luz para los gentiles. 49 está aquí, entonces el 6 y el 7. Vamos a leer acá. Ahí está Isaías 49, 6, 7. Dice acá. También dijo: me es insignificante que seas para mí un siervo, solo para restablecer las tribus de Israel, y a los preservados de Israel hacer retornar. Por tanto también te pondré por luz de las naciones, para que llegue el anuncio de la salvación que haré hasta el confín de la tierra. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, hermanos, acá habla de que el Mesías también iba a llevar la palabra de Dios Padre al resto de las naciones. Entonces vamos a ver si hay alguna explicación en 49, 6, 7. Aquí hay uno del 6, 7, ¿sí? Dice acá, 49, 6. El pasuk quiere decir que Yeshaya no solo fue designado para anunciar la salvación temporal de Israel, del yugo de Achur y de Babel, sino para profetizar respecto a la salvación final en la época mesiánica, siendo el Naví que más se explayó sobre este tema. En la época mesiánica, el pueblo Yehudí dejará de ser el pueblo más humillado y se convertirá en el más respetado. Entonces recordemos que los judíos dicen que cuando llegue el Mesías de ellos va a dar la paz al pueblo de Israel y que ese Mesías va a gobernar a toda la humanidad, según lo que ellos lo entienden. Bien, ahora vamos a ver cómo lo interpreta la Biblia católica de Monseñor Juan Strombiger en el libro de Isaías. Vamos a sacar aquí Isaías 49, 6, 7. Bien, Isaías entonces 49, 6, 7. Entonces buscamos aquí Isaías 49, 6, 7. Acá. Bien, entonces dice así. 49, 6, 7. Así dice: poca cosa es que tú me sirvas para restaurar las tribus de Jacob y convertir a los sobrevivientes de Israel, por lo cual te pondré por luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los términos de la tierra. Así dice Yahvé, el Redentor de Israel y su santo, al despreciado entre los hombres, al abominado de las gentes, al esclavo de los tiranos. Reyes verán y se levantarán, príncipes y se postrarán en honor de Yahvé, que es fiel, por amor del santo Israel que te ha escogido. Bien, esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos, ¿qué dice la interpretación de la Biblia, Monseñor Juan Strombiger? ¿Qué dice? Restaurar las tribus de Israel. Esto se dice de Elías en su segunda venida. La liturgia lee este pasaje en la fiesta del Bautista, que cumple un oficio semejante al de Elías. De ahí que haya sido propuesta la hipótesis de referir este verso al gran profeta Elías. Sin embargo, San Pablo y San Bernabé parecen referirlo a Cristo, cuando lo citan en Hechos 13:47, para justificar su paso a los gentiles cuando los judíos se opusieron a la predicación del Evangelio, luz de las naciones. Bien, entonces eso dice en Isaías 49, versículo 6. Bien, y del 7 dice, este versículo, acá está, hermanos, sintetiza ambos aspectos del Redentor, lo que San Pablo en 1 de Pedro 1:11 llama sus pasiones y posteriores glorias. Véase la nota abominado de las gentes. La Vulgata vierte la nación abominada, el santo Israel, Yahvé. Bien, entonces ahí está la interpretación del cuarto texto que corresponde a Isaías 49, 6, 7. Ahora vamos a buscar el Salmo 22. Salmo 22 en la Biblia judía, bien, hermanos. Entonces vamos a buscar el libro de Salmos, está aquí, Salmos 22, 14 al 16, dice así: abrieron sobre mí sus bocas como un león que desgarra y ruge,
Como agua fui derramado y se desconyuntaron todos mis huesos. Fue mi corazón como la cera, se irritió dentro de mí, de mis entrañas. Se secó como la arcilla mi fuerza, y mi lengua se adhirió a mi paladar, y sobre el polvo de muerte quedaré extendido. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí en los pies de página no hay ninguna interpretación, porque si ustedes se dan cuenta, corresponde como los santos padres de la iglesia lo interpretaron, hablando acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y su crucifixión. Bien, entonces vamos a buscar aquí Salmos 22. Salmos 22. Vamos a retroceder acá. Mm, 22 aquí. Versículo 14 al 16, que dice así. Aquí está el 14. Entonces dice: abren contra mí sus bocas, cual león rapaz y rugiente. Soy como agua derramada, todos mis huesos se han desconyuntado, mi corazón como cera, se diluye en mis entrañas, mi garganta se ha secado como una teja, mi lengua se pega a mi paladar, me has reducido al polvo de la muerte. De palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vamos a ver qué dice la explicación del 14, 12, 14, no aparece nada del 14, pero sí aparece del 15. Bien, dice 15. Es la descripción viva de la pasión del Salvador. Sus fuerzas se agotan, son desarticulados todos sus huesos, su vida se deshace como la cera y el corazón deja de latir. Son nuestros pecados los que lo impelieron a entregarse por nosotros a los verdugos. Tal es el significado de la frase con que lo retrató el Bautista, el Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo. Pero consolémonos, sabiendo que un día el Cordero triunfará también como León de Judá. Y digámosle desde ahora con la liturgia: ven, oh Rey, ven, Señor Jesús. Hermoso texto y hermosa interpretación de la Biblia de Monseñor Juan Staumegger. Ahora vamos a pasar al sexto texto de Zacarías 9:9. Entonces vamos a leer el libro de Zacarías 9:9. Vamos a buscar entonces Zacarías 9:9, que dice así. Recuerde que el libro de Zacarías también es un libro que está dentro del canon judío, en el libro de los 12 o Tere Azar. Bien, entonces vamos a leer el 9:9, que dice así: regocíjate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá hacia ti, justo y salvador es él, humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asnas. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver qué es lo que dice con relación a la interpretación de este versículo en esta Biblia judía. Se refiere al Mashiach. El Ibn Ezra cita la opinión de que también se refiere a Nehemías, quien era gobernador de Yehudá, puesto que los Parsim, en cuyo gobierno los Yehudim vivieron tranquilos en Erez, Israel. Entonces, si ustedes se dan cuenta, también aparece que va a venir sobre un asno. Quiere significar que dominará completamente los instintos y las pasiones. Entonces, para los judíos, venir sobre un asno es que el Mesías, prometido para ellos, va a dominar sus pasiones, ¿bien? Y sus instintos de humano, ¿bien? Ahora vamos a ver cómo lo interpreta la Biblia de Monseñor Juan Staumegger. Esta hermosa Biblia católica que, como ustedes se han dado cuenta, posee hermosos comentarios. Entonces, 9:9, que dice así, ahí está el 9, dice: alégrate con alegría grande, hija de Sión, salta de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, él es justo y trae salvación, bien humilde, montando en un asno, en un borrico, hijo de asna. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos el comentario que dice:
el mismo Dios exhorta a la población de Jerusalén a entregarse a la alegría y a saltar de gozo. El motivo de la alegría se manifiesta en los nombres que lleva el Mesías. Él es rey, el rey prometido, el heredero del trono de David, el justo por excelencia, que trae la justicia, trae salvación. Mas vendrá pobre y humilde montado en asnillo. He aquí un rasgo que los rabinos debieron reconocer cuando se cumplió al pie de la letra el domingo de Ramos, en que los discípulos y los creyentes en las profecías lo aclamaron Rey de Israel. Es por lo demás imposible encontrar otra realización que haya ocurrido de estos oráculos, puesto que después del destierro de los judíos no han tenido ningún otro rey legítimo más que el Mesías. Su reino iba a ser un reino de paz, por lo cual no venía montado en un caballo como los reyes conquistadores. En cuanto al rechazo de Jesús como pastor de Israel, lo vemos en el capítulo 11. Bien, entonces, hermosa interpretación de este texto, hermanos, donde reconocemos que nuestro Señor Jesucristo cumplió con esta profecía cuando llegó a Jerusalén montado en un asno, en un pollino de asno, en donde fue reconocido como el Rey de Reyes por los judíos. Bien, el domingo de Ramos. Bien, después vamos a leer el séptimo versículo, que es Zacarías 11. No debía haber cerrado la Biblia, hermanos, aquí. Entonces nos vamos a ir a Zacarías 11, versículos del 11 al 12. Entonces dice así. Entonces buscamos aquí el 11. Ahí está el 11, hermanos, dice: quedó anulado el pacto en aquel día. Entonces quedó anulado el pacto en aquel día. Y así supieron las ovejas sufridas que aguardaban a mí, que la palabra del Eterno era ello. Y les dije: si parece bien a vuestros ojos, de mi salario, si no, obténganse. Y pesaron por mi salario 30 monedas de plata. Entonces aquí aparece cuando Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, y esa profecía también se cumplió. Veamos qué dice aquí esta interpretación en esta Biblia judía. Entonces, en el 11, 11 dice: ovejas sufridas se refiere a los sadiquín. La palabra del Eterno se refiere a la prevención del destierro dicha por Moshe Rebenú en el Sefer de Barín, Perec 28. 30 monedas, vamos que lo que quieren decir los judíos con esto. Se refiere a los 30 sadiquín prometidos a Abraham Avinu, que existirán mínimamente y continuamente dentro de Bené Israel. Se extrae la palabra Iye, será, cuyo valor numérico es 30, que figura en el pasuk del Sefer Bereshit, Perec 15, pasuk 5, referente a la descendencia de Abraham. El pasuk dice: así será tu descendencia, en hebreo, Ko Ixye Sereja. Bien, entonces así lo interpretan los judíos con relación a las 30 monedas de plata. Bien, acá en Zacarías, en la Biblia Straubinger, vamos a buscar el libro de Zacarías. Zacarías, entonces, hermanos, Zacarías 11, 11 y 12, dice así. Acá está escrito, hermanos: y quedó anulado en aquel día, y así aquellos más pobres del rebaño que hacían caso de mí, conocieron que era palabra de Yahvé. Entonces dice: y les dije: si os parece justo, pagad mi salario, y si no, dejadlo. Y ellos pasaron mi salario 30 monedas de plata. Bien, vamos a ver qué es lo que dice el 12. Bien, dice así: el buen pastor es despedido por el pueblo con desprecio, como lo prueba el salario que le pagaron. 30 ciclos de plata era el precio de un esclavo. Véase como todo esto se cumplió en Cristo, vendido por 30 monedas de plata, que luego fueron arrojadas en el templo y que sirvieron para comprar el campo del alfarero. Es de una enorme grandeza pensar que aun Judas el traidor vino a ser instrumento para que se cumpliese este vaticinio, donde Cristo es la persona del profeta Zacarías. Rechaza con el infinito sarcasmo
de su amor, lastimados el lindo precio en que lo estimaron y en cuyo significado, como precio de un esclavo herido, reconocían sin quererlo. Bien, entonces esa es la interpretación que le da la Biblia católica de Monseñor Juan Staumbiger, bien, con relación a las 30 monedas de plata. Bien, después nos queda el texto de Malaquías 3:1, en donde se habla que el Mesías tendría un mensajero, que sería este mensajero, sería Juan Bautista, bien, y después Isaías 35:4, en donde se habla de las señales del Mesías. Vamos a quedar hasta aquí, hermanos, solamente con 7 diferencias entre la Biblia Tanakh y la Biblia católica de Monseñor Juan Staumbiger con relación a las profecías del Mesías. Bien, hermanos. Bueno, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que así muchas personas puedan conocer el hermoso legado que hemos recibido por generaciones de las diversas traducciones y versiones de las Biblias de nuestra amada iglesia. Comparte este canal con tus amigos, seres queridos, con personas que les interese este tema, para que de esta forma difundamos la palabra de Dios. Bien, hermanos, entonces nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Y le pido a Santa María Siempre Virgen que ruegue por cada uno de nosotros para que nuestra fe aumente cada día, para que creamos más en nuestro Señor Jesucristo, para que creamos más en nuestra Santa Iglesia y para que estemos más unidos como pueblo de Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto, hermanos. Chao, que estén todos ustedes muy bien.